Este video es una introducción teórica o una base teórica a lo que llamo en este caso, personalmente yo llamo la sección 1.2 de estática. La sección 1.1 tiene que ver con lo que es la ley del paralelogramo. Cómo podemos sumar, ¿verdad? Dos vectores, sumar dos vectores y obtener un vector resultante. En este caso vamos a tratar de evitar el proceso que se hace con el paralelogramo, con la ley del paralelogramo. Vamos a ver una breve introducción, ¿verdad? A la sección 1.1, que es el uso del paralelogramo para sumar dos vectores. Si yo tengo este vector A y este vector B, vemos que son concurrentes porque se intersecan en ese punto. Entonces yo puedo usar la ley del paralelogramo para obtener una suma de estos dos vectores de la siguiente manera. A partir de la punta de este vector trazo esta línea que sería paralela a este vector. Y a partir de la punta de este vector trazo una línea paralela a este vector. Y ahora uno este punto con este punto. Y de esa forma, pues este vector que une este punto con este, con la punta de este vector en esta dirección, sería la fuerza resultante o el vector suma, que es el resultado de la suma de este vector más este vector. Entonces tengo esta fuerza que puede estar actuando en una armella, en un punto de una estructura, pero tengo una fuerza en esta dirección y tengo una fuerza en esta dirección. Entonces yo tal vez, ¿verdad? En este caso, se puede dar el caso que quiero saber el efecto total de las dos fuerzas, pues para eso es la fuerza resultante. Tengo ahí el resultado. Vemos que en este caso, por la ubicación de los vectores, la fuerza resultante este, sería menor, su magnitud que representa la longitud del vector sería menor que el vector A, pero un poco mayor que el vector B. Y vemos la dirección de esta fuerza resultante que se puede medir a través de un eje que nosotros establezcamos, que en este caso puede ser el eje X. Entonces esto es en sí, ¿verdad? Lo que es la ley del paralelogramo. Y también, si yo tengo esta fuerza, yo la puedo descomponer, esta fuerza, en dos vectores a lo largo de ejes arbitrarios o ejes que me interesen. Entonces en sí es eso, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que es la sección 1.2, que es lo que sigue después de esto, que es la suma de un sistema de fuerzas coplanares, pero ya no haciendo este procedimiento, auxiliándonos siempre del mismo principio, pero no en sí haciendo el procedimiento, sino ahora con componentes cartesianas. Entonces, vemos aquí el caso que tenemos este vector o esta fuerza. Si yo tengo este vector o esta fuerza y logro hacer que en el centro o en el origen de ese vector plasmo un sistema coordenado cartesiano X y Y, entonces yo ya puedo descomponer este vector a lo largo de este eje y a lo largo de este eje. Y si hay otra fuerza en esta dirección, entonces yo también esa fuerza que esté en esta dirección, vamos a hacer pues, en este caso, vamos a dibujar una fuerza en esa dirección. Si yo tengo este vector, entonces también este vector que hacemos concurrir en ese punto, yo lo puedo descomponer en dos componentes. En una componente en el eje X, que en este caso estaría en el lado negativo, y una componente en el eje Y. Y si tenemos otra fuerza en esta dirección, también yo puedo descomponer ese vector tanto en X como en Y. Estas componentes se van a llamar componentes rectangulares porque están en un sistema rectangular, porque estos ejes forman 90 grados entre sí. Y estas componentes yo las puedo expresar de una forma en notación escalar o en notación vectorial. Vamos a ver a continuación cómo se hace. Para hacer la notación escalar, vamos a descomponer esta fuerza en sus componentes a lo largo del eje X y Y, usando siempre el principio de la ley del paralelogramo. Entonces, a partir de la punta de este vector, trazo una línea paralela a este eje
y a partir de esta punta de este vector trazo una línea paralela a este eje. Entonces, este vector que se me forma aquí sería la componente, vamos a llamarle a este vector f. Entonces, este vector sería la componente de ese vector inclinado en x, y aquí sería la componente de este vector, pero en el eje y. Entonces ya evitamos trabajar con este vector. Vamos a hacerle aquí, ¿verdad? Evitamos este vector y trabajamos directamente con las componentes de ese vector, que resulta más fácil. Si este también lo descompongo aquí y aquí, entonces yo puedo obtener una fuerza resultante lineal en el eje X y una fuerza resultante lineal sobre el eje Y. ¿De qué manera? Sumando o restando esta menos esta fuerza. Y en el eje Y esta fuerza menos las fuerzas negativas. Entonces, eso sería, ¿verdad? Lo que es la notación, entrando a lo que es la notación escalar. Ahora, auxiliándonos de este gráfico, podemos ver que esta componente de este vector, yo la puedo obtener por trigonometría. Decimos la hipotenusa por el coseno del ángulo me va a dar este cateto. Entonces, como las longitudes representan las magnitudes de la fuerza, entonces decimos que la fuerza en X es igual a fuerza por el coseno de teta del ángulo. Aquí tiene que haber un ángulo entre un eje, en este caso el eje X, y el vector fuerza. Y la fuerza en el eje Y, pues sería la fuerza, siempre esta fuerza por el seno del ángulo me va a dar este cateto opuesto, que sería esta misma longitud. Entonces de esta forma tenemos lo que es la notación escalar. Pero vamos a ver también, usando siempre la notación escalar, cuando en vez del ángulo tenemos un triángulo que se llama triángulo dependiente. Si en vez de este ángulo nos dan este triangulito, un triángulo que le llamamos triángulo dependiente, entonces nos tienen que dar estos valores, la longitud de esta hipotenusa, la longitud de este cateto y la longitud de este cateto. Y tenemos lo que es, ¿verdad?, el vector, pero tenemos el triángulo. Entonces yo puedo trabajar proyectando aquí. Podemos observar que hay dos triángulos y estos triángulos ya está demostrado que son triángulos semejantes. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ahora las componentes? ¿Cuáles componentes? Esta componente de la fuerza en X y la componente de esta fuerza, pero en el eje Y. ¿Cómo las puedo determinar? Haciendo lo que es el triángulo semejante. Entonces, en este caso, decimos que este lado horizontal es a este lado inclinado mayor, este es a este, como este lado horizontal menor es a este lado inclinado C. Entonces de esta forma hacemos una proporción y despejamos la fuerza en X, que en este caso sería la componente. Entonces la fuerza en X o la componente de esta fuerza, porque lo que estamos buscando es trabajar con las componentes, ya no con las fuerzas inclinadas, para evitar este proceso, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la componente de este vector en el eje X sería la fuerza, pasa para acá a multiplicar arriba, por la razón o la división entre A, esta longitud horizontal, sobre la longitud inclinada. Y de esa forma tenemos la componente de esta fuerza en X. Y lo mismo sería para la componente de la fuerza en Y. Sería la fuerza por, en este caso en vez de A, va a ser B sobre C, haciendo el mismo proceso. Y ahí podemos obtener, ¿verdad?, lo que son las componentes usando el triángulo dependiente, y de esta forma, pues usando, si tenemos el ángulo, si tenemos este ángulo, pues aplicamos lo que es la trigonometría. Algo que debemos tener claro son dos cosas, lo que es el signo y lo que es la magnitud. Por ejemplo, esta componente tiene una longitud que representa
la magnitud de este vector. Esa magnitud siempre va a ser una cantidad positiva, la magnitud. Y la otra es la dirección. Entonces, en este caso, ¿qué dirección lleva este vector? Una dirección positiva porque va en esta dirección. Pero en este caso, este vector tiene magnitud. Esta componente de este vector tendría, vamos a llamarle a este vector A. Entonces este sería A en el eje X. Su magnitud va a ser positiva, ¿verdad? Esta magnitud. Pero la dirección va a ser negativa, que en este caso pues se establecería algebraicamente como menos AX. Si nosotros escribimos menos AX, quiere decir que ese vector va en la dirección negativa, usando el signo. Ok, tener claro, poder diferenciar bien esos dos conceptos. Y entender o estar claro que lo que hemos visto y explicado aquí tiene que ver con lo que es la notación escalar de las componentes de las fuerzas o de los vectores. Entonces aquí hemos trabajado lo que es la notación escalar. Vamos a ver lo que sería en sí la notación vectorial cartesiana. En la notación vectorial cartesiana, si yo tengo este vector, vamos a llamarle vector f. Si yo tengo este vector f con una cierta, él no está ni vertical ni horizontal, él está en un estado de inclinación. Entonces, tenemos este vector y a este vector le aplico el sistema cartesiano de esta forma. Tenemos el sistema cartesiano en el origen del vector. Entonces yo puedo encontrar las componentes de la siguiente manera. Las componentes, pero usando la notación vectorial. Trazamos las líneas auxiliares a partir de la punta de este vector paralela a este eje y una línea auxiliar desde la punta de este vector paralela al eje X. De esta forma tendríamos la componente de esta fuerza en X, que sería Fx, y la componente de esta fuerza en el eje Y, que se llamaría Fy. Pero aquí surgen dos vectores. Sería el vector Y y el vector J. El vector Y siempre va a estar relacionado con el eje X. Si Y es positivo, quiere decir que la componente de este vector va a ir en dirección positiva del eje X. Y si Y es negativo, quiere decir que la componente de este vector va a ir en la dirección negativa. Y lo mismo para Y. Si J es el vector unitario, estos son vectores unitarios, J va a estar relacionado siempre con el eje Y. Si J es positivo, quiere decir que la componente Y de este vector va hacia arriba. Y si J es negativo, quiere decir que la componente Y de este vector iría en dirección negativa del eje Y. Entonces, estos vectores se llaman vectores unitarios. ¿Por qué se llaman vectores unitarios? Porque su magnitud siempre es 1 y no tienen dimensiones. Por lo tanto, los podemos usar para plantear lo que es la notación vectorial o darle dirección a las componentes de los vectores. Entonces, usando estos vectores unitarios, podemos plantear el vector f, que sería este que se pone un poquito más repintadito o en negritas. ¿Por qué se pone en negrita en este caso f? Porque hay vectores. En este caso vemos que fx sería la magnitud. Pero un vector no solo necesita magnitud, necesita dirección también. ¿Quién me da la dirección de esta componente? El vector unitario en y, más la componente en el eje y, que es positiva, multiplicada por el vector unitario en j. Entonces, de esta forma yo puedo plantear este vector auxiliándome de los vectores unitarios en forma, se llama vectorial cartesiana.
Si nosotros tenemos el caso, vamos a ver, como estamos ahora hablando lo que es la resultante de fuerzas coplanares, si nosotros tenemos en este caso, en un plano, tenemos tres fuerzas que están en diferentes direcciones actuando en un punto, entonces nosotros podemos obtener la fuerza resultante o la fuerza que sustituye estas tres fuerzas por una sola. Entonces, para hacer eso yo necesito descomponer cada fuerza en sus componentes a lo largo de los ejes X y a lo largo de los ejes Y. Y después, pues sencillamente, si quiero la fuerza resultante de las componentes en X, pues sumo algebraicamente o resto las positivas menos las negativas. Y lo mismo en el eje Y. Vamos a verlo gráficamente. Aquí en este gráfico podemos ver cómo cada fuerza ha sido descompuesta gráficamente en sus componentes. Entonces la fuerza 1 en X está indicada aquí. La fuerza 3 en X está indicada aquí, siempre usando, ¿verdad?, el principio de la ley del paralelogramo, donde trazamos líneas auxiliares paralelas a los demás ejes. Y aquí tenemos la fuerza 2 y su componente en el eje X. Entonces, y también lo mismo con las componentes de cada una de las tres en el eje Y. Fuerza 1 en Y, fuerza 3 en Y y fuerza 2 en Y. Entonces, procedemos a plantear este principio. Para poder nosotros determinar la fuerza resultante de esas tres fuerzas que están ahí en el ejemplo, podemos usar o la forma notación escalar o la forma de notación vectorial. Entonces, si ustedes se fijan en el eje X, tenemos la componente, esta componente y esta componente. Entonces yo sumo estas dos y después a estas dos le resto esta. Entonces de esa forma estoy obteniendo las fuerzas resultantes a lo largo de los ejes. Usando la notación vectorial, entonces para poder obtener la fuerza resultante, planteo cada una de las tres fuerzas, pero en notación vectorial. Vemos la magnitud y el vector unitario. Entonces esto es para la fuerza 1. Vemos que I es positivo, por lo tanto quiere decir que esta magnitud iría en la dirección positiva. Y lo mismo para J, pero en este caso vemos que esta componente sería negativa. Sería negativa porque la componente de esta fuerza, observamos que va en la dirección negativa. La componente de la fuerza 2 en X va en esta dirección, por lo tanto I es negativo y trasladamos ese signo para acá. Y así sucesivamente con las otras componentes. Procedemos entonces a sumar las tres fuerzas para obtener la fuerza resultante. Tenemos aquí este par de componentes sería lo que corresponde a la fuerza 1. Después estas otras dos corresponden a la fuerza 2 y estos dos componentes corresponden a la fuerza 3. Ahí podemos ver los respectivos signos. Entonces la fuerza resultante va a ser igual. Entonces, para obtener la fuerza resultante de estos tres vectores, pues sumo las componentes que tienen el vector unitario I. Entonces ya me doy cuenta en este caso que aquí voy a poner las componentes que estén en el eje X. Entonces tenemos la fuerza 1 en X menos la fuerza 2 en X más la fuerza 3 en X. Y le ponemos I porque son las que están en el eje X. Ahora, más las componentes que están en el eje Y, que tienen que ver con el vector J. Entonces tenemos la fuerza 1 en Y, más la fuerza 2 en Y, menos la fuerza 3 en Y. Y al sumar esto algebraicamente, pues me da una fuerza resultante en el eje X, en Y, más una fuerza resultante en el eje Y, teniendo el vector unitario J, que es el que me indica, ¿verdad?, la dirección de ese vector. Si nosotros hacemos uso de
la notación escalar, pues la fuerza resultante en X pues va a ser una simple suma algebraica de los valores de las componentes. Entonces, sabiendo que si es positiva, pues va en este eje positivo, y si es negativa, pues el signo me está diciendo la dirección, ¿verdad? Que es en esta dirección. Y lo mismo para la fuerza Y. La fuerza, si la componente es positiva, como estas dos, pues ya se sabe que van en la dirección positiva. Y si es negativa, el signo me está diciendo que la componente va hacia abajo. Y ponemos esta flechita, ¿verdad? Indicando que positivo es en esta dirección y positivo en el eje Y es en la dirección positiva hacia arriba. Usando la notación escalar, pues la única diferencia es que no estamos usando los vectores unitarios. No estamos usando los vectores unitarios, sino que estamos haciendo una simple suma de las componentes. Esta es la forma más fácil cuando se trabaja con fuerzas en el plano, pero cuando se trabaja con fuerzas en 3 dimensiones, la forma correcta, idónea y la que hace más sencillo el cálculo sería trabajarlo en forma vectorial, en notación vectorial cada uno de los vectores. Una vez que yo tengo la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y, que vectorialmente estaría planteado de esta forma, este vector más este vector, pero si yo tengo dos vectores, yo no los puedo sumar. Si se pueden sumar si están colineales en el eje X. Si están en Y, entonces yo los puedo sumar directamente, pero yo no puedo sumar una componente en Y más una componente en J de forma algebraica. No puedo. Tengo que hacer uso o de trigonometría en este caso, ¿verdad? ¿De qué forma? Ya lo vamos a ver. Y lo mismo para la notación escalar. Entonces yo tengo la fuerza resultante en X, que sería la suma, una suma normal de cada una de las componentes, y la fuerza resultante en Y de cada una de estas componentes. Entonces, ¿cómo obtengo entonces la fuerza resultante? ¿Cómo se obtiene? De la siguiente manera. Grafico cada una de las fuerzas resultantes que me dieron anteriormente, tanto para X y tanto para Y. Entonces no las puedo sumar porque no son colineales, asumiendo que la fuerza resultante de los vectores o la descomposición vectorial, la fuerza resultante dio positiva, quiere decir que iría en esta dirección. Y si la fuerza resultante, asumiendo que da este signo positivo, pues se indica en esta dirección. Y entonces aquí podemos formar un paralelogramo de la siguiente manera, trazando líneas auxiliares que se usa en el principio de la ley del paralelogramo, y uno este punto con este punto y obtengo mi fuerza resultante. Claro, la forma más idónea es usar una escala. Por ejemplo, podemos decir que 1 centímetro equivale a 10 newton, o 1 centímetro equivale a 100 newton, o 1 centímetro equivale a 1000 newton si es en unidades de newton la fuerza, y si es en unidades de libra podemos decir 1 centímetro equivale a 10 libras, o 1 centímetro equivale a 100 libras, y de esa forma pues hacemos un gráfico un poco más realista de la situación que se está analizando. Entonces aquí ya tendríamos la fuerza resultante gráficamente. Ahora analíticamente o matemáticamente, esa fuerza resultante sería calculada usando, como aquí lo que tengo en juego es un triángulo, uso la ley de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Entonces sería la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante Y al cuadrado, sumo esas dos componentes al cuadrado y saco la raíz cuadrada. Y la dirección de esta fuerza resultante, ¿cómo lo obtengo? Bueno, pues para eso necesito un ángulo y una línea base o una línea de referencia. En este caso, pues por convención podemos usar el eje X. Entonces,
decimos que este ángulo, ¿cómo lo obtengo? Bueno, con la tangente inversa. Relaciona este cateto opuesto entre el cateto adyacente de ese ángulo y decimos que la dirección de la fuerza resultante va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que sería la fuerza resultante en Y, sobre el cateto adyacente, que sería la fuerza resultante en X, y de esa forma ya tendría la magnitud o la fuerza resultante de todas las tres fuerzas y la dirección en la que actúa esa fuerza resultante.